Mis amados hermanos, por gracia y misericordia de Dios, tengo el privilegio de predicar la palabra esta mañana, para lo cual yo quiero pedirte que te vayas conmigo al libro de Josué, capítulo 24. Este día vamos a estar viendo y cerrando también la serie Yo y mi casa serviremos al Señor. Y quiero pedirte que te vayas conmigo a Josué 24. Pero a manera de introducción al sermón de esta mañana, quiero recordar lo que sucedió en lo que se conoce como el Gran Avivamiento de Gales. Gales es un país en Gran Bretaña y al principio de los 1900 se dio un gran avivamiento en Gales. Había un joven que se llamaba Evan Roberts que empezó a predicar un mensaje que era bastante sencillo pero bastante confrontativo. Él se hizo famoso porque él acuñó y repitió hasta el cansancio una frase por la que es conocido. Y esa frase era: debemos rendir todo a Dios. Debemos rendir todo a Dios. Perdón, mis hermanos, si me ayudan, no sé qué es ese sonido. Sí. Hermanos, el avivamiento en Gales no inició y no fue tan famoso como otros avivamientos en otras partes del mundo, pero el principio era el mismo y es una vida rendida y entregada al Señor. Durante toda esta serie, hermanos, hemos estado aprendiendo el llamado de servir a Dios desde diferentes vocaciones en un hogar cristiano. Hemos hablado, por ejemplo, del llamado al esposo, a la esposa como ayuda idónea. Hemos hablado de los solteros, hemos hablado de los ancianos, hemos hablado de los padres que crían a sus hijos. Y yo espero en el Señor Jesucristo que esta serie haya animado tu corazón y Dios la haya utilizado para motivarlos a servir al Señor desde donde sea que Él te haya llamado. Espero que haya despertado en ti el deseo, un deseo santo de ser útil al reino de Dios en sus propósitos para el mundo. No obstante, al llegar al final de esta serie, hermanos, necesitamos hacer una pausa. Una pausa que el mismo capítulo 24 de Josué nos da cuando Josué dice aquellas palabras: yo y mi casa serviremos al Señor. Hay una pausa en ese mismo capítulo acerca de una reflexión que Josué hace. Después de decirles que ellos podían, Josué le dice al pueblo: ustedes decidan qué van a hacer, pero yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo responde y dice: nosotros también vamos a servir al Señor, pero en ese momento tiene que hacer una pausa porque tanto Israel como nosotros tenemos que meditar en la seriedad de servir a Dios, en lo serio que este tema es y lo importante que es y cómo debemos verlo nosotros en nuestros corazones. Entonces, si tú ya sirves a Cristo activamente, intencionalmente, o si el Señor ha despertado tu corazón para hacerlo en esta serie, o si al final de este sermón tú deseas servir al Señor, el mensaje de esta mañana es muy importante. Por eso este día voy a predicar el sermón titulado El servicio que agrada a Dios. Y mi intención esta mañana es persuadirte de lo siguiente: servir al Señor requiere un corazón rendido a Él y libre de ídolos, algo que solo Cristo puede hacer en nosotros. Si tú ya sirves a Dios, o si tú deseas servir al Señor, o si al final de este sermón tú deseas servir a Dios, hermano, recuerda que servir a Dios implica una rendición total de nuestro corazón, implica libertad de ídolos, y eso solo Cristo lo puede hacer en nuestros corazones. Entonces, primero vamos a ver que servir al Señor no es algo superficial. Segundo, vamos a ver que Dios exige que para su servicio debemos abandonar los ídolos. Y tercero, vamos a recordar que servimos a Dios en un pacto que Él ha establecido en Jesucristo con nosotros. Entonces vamos a leer Josué 24. Voy a leer casi todo el capítulo, desde el versículo 1 hasta el versículo 28 que vamos a estar viendo esta mañana. Pero yo me voy a enfocar en la final del servicio. Entonces, lee conmigo, esta es la palabra del Señor. Entonces Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem, llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales, y ellos se presentaron delante de Dios. Y Josué dijo a todo el pueblo: así dice el Señor Dios de Israel: al otro lado del río habitaban antiguamente los padres de ustedes, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Entonces tomé a Abraham, padre de ustedes, del otro lado del río, y lo guié por toda la tierra de Canaán. Multipliqué su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú le di el monte Seir para que lo poseyera,
Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Entonces envié a Moisés y a Aarón y herí con plagas a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Después los saqué a ustedes. Saqué a sus padres de Egipto y llegaron al mar, y Egipto persiguió a sus padres con carros y caballería hasta el mar Rojo. Pero cuando clamaron al Señor, Él puso tinieblas entre ustedes y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar que los cubrió. Sus propios ojos vieron lo que hice en Egipto, y por mucho tiempo ustedes vivieron en el desierto. Entonces los traje a la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, y ellos pelearon contra ustedes. Los entregué en sus manos y tomaron posesión de su tierra cuando yo los destruí delante de ustedes. Después Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, se levantó y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, y él tuvo que bendecirlos a ustedes, y los libré de su mano. Ustedes pasaron el Jordán y llegaron a Jericó, y los habitantes de Jericó pelearon contra ustedes, y también los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los gergeseos, los heveos y los jebuseos, pero yo los entregué en sus manos. Entonces envié delante de ustedes avispas que expulsaron a los 2 reyes de los amorreos de delante de ustedes, pero no fue por su espada ni por su arco. Y les di a ustedes una tierra en que no habían trabajado, y ciudades que no habían edificado, y habitan en ellas, de viñas y olivares que no plantaron comen. Ahora pues, teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río en Egipto y sirvan al Señor. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir, si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y el pueblo respondió, lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. Porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que hizo estas grandes señales delante de nosotros y nos guardó por todo el camino en que anduvimos y entre todos los pueblos por los cuales pasamos. Y el Señor echó delante de nosotros a todos los pueblos, incluso a los amorreos que moraban en la tierra. Nosotros pues también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, ustedes no podrán servir al Señor, porque Él es Dios santo, Él es Dios celoso. Él no perdonará la transgresión de ustedes ni sus pecados. Si abandonan al Señor y sirven a dioses extranjeros, Él se volverá y les hará daño y los consumirá después de haberlos tratado bien. Respondió el pueblo a Josué, no, sino que serviremos al Señor. Y Josué dijo al pueblo, ustedes son testigos contra sí mismos de que han escogido al Señor para servirle. Testigos somos, le contestaron. Ahora pues, le dijo Josué, quiten los dioses extranjeros que están en medio de ustedes e inclinen su corazón al Señor Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, al Señor nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo un pacto con el pueblo aquel día y les impuso estatutos y ordenanzas en Siquem. Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios, tomó una gran piedra y la colocó debajo de la encina que estaba junto al santuario del Señor. Y Josué dijo a todo el pueblo, ciertamente esta piedra servirá de testigo contra nosotros, porque ella ha oído todas las palabras que el Señor ha hablado con nosotros. Será pues testigo contra ustedes para que no nieguen a su Dios. Entonces Josué despidió al pueblo, cada uno a su heredad. Oramos esta mañana, hermanos. Padre, esta mañana, delante de tu trono, Señor, te entregamos nuestros corazones para que tú nos hables, Dios. Danos oídos para oír, ojos para ver, Señor, lo que tu palabra nos habla en esta porción. Permítenos conocerte más, Señor, para conociéndote más, amarte más y amándote más, Señor, obedecerte y servirte más. Prepara nuestros corazones, Señor, como tierra fértil esta mañana. Y te ruego que me ayudes a mí a predicar, Señor. En tu gracia me refugio. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Esta mañana, hermanos, quiero iniciar pensando, meditando que servir al Señor no es algo superficial. Ese es el primer punto del sermón de esta mañana. ¿Por qué leímos casi todo el capítulo 24? Porque es importante poner en contexto los versículos que predicaré esta mañana. Como lo predicamos hace 6 semanas, Josué llama al pueblo para renovar el pacto de Dios con Israel. Ese es el contexto del pasaje. Hay una renovación de un pacto acá.
Y lo que Dios hace de los versículos 1 al 13 es hacer un recordatorio de todo lo que Dios ha hecho por ellos. Toda la gracia que el Señor ha derramado sobre ellos. Y si ustedes se recuerdan, hace 6 semanas apuntábamos cómo en todos esos versículos Dios está diciendo: yo hice, yo los saqué, yo les entregué, yo les di. Eso es lo que Dios había hecho por ellos, por pura gracia y misericordia. No es que Israel había ganado su favor, sino que Dios, siendo compasivo y clemente, tuvo gracia para con Israel y lo bendijo con protección, cuidado, dirección y provisión. ¿Cuál es la convicción de Josué cuando él medita en toda la gracia que el Señor ha derramado sobre su vida? Josué le dice al pueblo: ustedes hagan y sirvan a quienes ustedes quieran, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Al meditar en la bondad del Señor, y cuando el pueblo ve a Josué y ve la convicción de Josué, el pueblo responde en el versículo 16 al 18 y dice: nosotros también vamos a servir al Señor. Perfecto. Todo líder espiritual desea escuchar estas palabras. Es lo que todo pastor añora, que un día yo le diga: hermanos, ¿quiénes van a servir conmigo a Cristo? Y que todos digan: pastor, todos vamos a servir con vos a Cristo. Y bueno, lo ideal hubiera sido que Josué en ese momento dijera: bueno, ya dijeron todos van a servir al Señor, regrésense cada uno a su heredad. Pero no es lo que pasa. Mira cómo le responde Josué al pueblo, versículo 19 y 20, léelo conmigo. Entonces Josué le dijo al pueblo: ustedes no podrán servir al Señor porque Él es Dios santo. Él es Dios celoso. Él no perdonará la transgresión de ustedes ni sus pecados. Si abandonan al Señor y sirven a dioses extranjeros, Él se volverá y les hará daño y los consumirá después de haberlos tratado bien. ¡Wow, hermano! Justo lo que uno quiere escuchar cuando uno le dice: Dios, yo te voy a servir. Y Josué les dice: no pueden servir a Dios, que Dios es santo y celoso. Y si ustedes no apartan los ídolos de sus corazones, les dice, el Señor se va a volver de hacerlo bien y los va a destruir. ¡Qué incómodo! Pero ¿sabes algo, hermano? La incomodidad sana. Josué está confrontando la idea de que servir al Señor es algo superficial, la idea de que podemos servir al Señor descuidadamente, la idea de que no importa cómo está nuestro corazón delante de Dios cuando nosotros le vamos a servir. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando no tenemos una visión clara del Dios al que servimos. Cuando no entendemos al Dios al que estaban sirviendo. ¿Por qué no iban a poder servirle? Dice Josué. Él les dice: porque recuerden que al Dios al que están diciendo que van a servir es un Dios santo y es un Dios celoso. Si yo pierdo la visión del Dios al que sirvo, yo voy a tomar mi servicio con mucha ligereza y mucha superficialidad. La santidad de Dios, hermanos, es la hermosa realidad que nos enseña que nuestro Dios es completamente separado de su creación, distinto. Es decir, que Él está en un grado infinitamente más santo, más puro, superior a su creación y a nosotros. Y justamente porque Él es distinto y diferente a su creación, Él es perfectamente puro, o como le dice Pablo a Timoteo en sus epístolas, el Dios que habita en la luz inaccesible. Y es su misma santidad lo que hace que nuestro Dios sea un Dios celoso. Porque no hay nada más pecaminoso y absurdo que dejar de adorar al Dios verdadero por adorar a la creación y a los ídolos. Eso es la definición perfecta de necedad. Dejar la adoración al Dios santo y verdadero por adorar a los ídolos. Dios no comparte su gloria con nadie. Él no acepta competencia en nuestros corazones con otros dioses, con otros ídolos. Él no lo acepta. Él es santo y celoso. Y por eso, y esto es muy serio, hermanos, si ellos deseaban servir a Dios sin santificarse, sin volver sus corazones exclusivamente para Él, Dios mismo se iba a volver contra ellos. Eso no es un tema, hermanos, que la enseñanza que nos dio el pastor el domingo. No, Josué le está diciendo a Israel: Israel, si tú no te purificas de tus ídolos, el mismo Dios que te ha bendecido con tanta gracia se va a volver contra ti y te va a destruir. ¿Significa esto que Dios los abandonaría? No, porque Dios había hecho un pacto con ellos, pero sí significaba que Dios los iba a disciplinar severamente.
En Deuteronomio 28:15, Dios habla con mucha claridad por boca de Moisés que si no obedecían su ley, una serie de maldiciones iban a venir sobre ellos. Y Moisés les dice en Deuteronomio 28, Israel, si tú no obedeces los mandamientos y las leyes que tu Dios te ha dado, todas estas maldiciones van a venir sobre ti. ¿Por qué? Porque mira lo que dice Deuteronomio 7:6, porque tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. Hermanos, yo quiero que tú entiendas esto de tu propia vida esta mañana. Tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. Hermanos, cuando Dios, que es santo, entra en relación con algo o con alguien, Él santifica aquello o aquellos con quienes Él ha entrado en una relación. Por lo tanto, Israel debía ser santo para Dios. Y si Israel debía ser santo para Dios, hermanos, su servicio debía ser santo también. Su servicio, su obediencia, su adoración, no puedes entregárselo a Dios y al mismo tiempo en mi corazón, compartir mi corazón con idolatría. No se puede. Y cuando esto no es así, cuando profanamos nuestro servicio a Dios con idolatría, hermanos, Dios mismo se va a encargar de disciplinarnos todo lo que sea necesario. William Gurnall, un puritano que escribió un libro acerca de la armadura del cristiano, escribe en este libro, Dios no frotaría tan fuerte si no fuera para sacar la suciedad que está incrustada en nuestra naturaleza. Ahora mira, me gusta como lo que viene ahorita, y él dice, Dios ama tanto la pureza que preferiría ver un agujero que una mancha en las vestiduras de su hijo. Dios está dispuesto, y escucha mi iglesia, porque esto no te lo van a predicar en las iglesias del Evangelio de la Prosperidad. Pero Dios ama tanto su santidad, y si tú has entrado en una relación con Él, Dios está dispuesto a hacerte sufrir para purificarte si es necesario. ¿Qué debe decirle eso a mi corazón de la santidad de Dios? Que yo debo rendirle mi corazón a Él, y no puedo darle un servicio profanado, con pecado y con idolatría. Por eso, aunque ellos habían dicho, sí serviremos al Señor, Josué les debe recordar, dice, alto, hagamos una pausa. Servir al Señor no es algo superficial, no es algo liviano, no es algo que tomamos a la ligera porque servimos a un Dios santo. Servir al Señor involucra toda mi vida. Y eso me lleva al segundo punto del sermón, hermanos. Servir al Señor exige abandonar los ídolos. Lee conmigo el versículo 21 y 23, por favor. Josué les dice, miren, no pueden servir al Señor porque Dios es santo, abandonen los ídolos. Y el pueblo, creo yo, ligeramente le dice a Josué, no, vamos a servir al Señor. O sea, acaban de escuchar, Dios es santo. Y si ustedes no se purifican para servirle, el Señor los va a disciplinar, y ellos toman a la ligera y en el momento le dicen, no, pero es que queremos servir a Dios, vamos a servirle. Y Josué por eso le responde en el versículo 22 y le dice al pueblo, ustedes son testigos contra sí mismos de que han escogido al Señor para servirle, y ellos responden, somos testigos de nosotros mismos. El pueblo, y eso es lo que yo creo, sin entender lo que están haciendo, responde, vamos a servir a Dios. Hermanos, cualquiera que entiende la santidad de Dios y la santidad del servicio que exige, no compromete su palabra con tanta facilidad. Por lo menos una noche de meditación deberían haber tenido, como tengo que tener cuidado con lo que nos acaba de decir Josué. Es un Dios santo. Es como cuando mi hija menor, vea, cuando la voy a castigar y me dice, papá, te prometo que nunca más te voy a volver a mentir. Claro, yo soy adulto. Yo sé que mi hija es una pecadora. Yo sé que me va a volver a mentir. Pero en ese momento ella está tan afligida que la voy a castigar que me dice, nunca, jamás te voy a volver a mentir. Yo sé que aunque en ese momento ella me lo está diciendo con todas sus emociones, no lo va a cumplir. Esa es la razón por la que Josué no se deja llevar, hermanos, por la emoción del momento, y por el contrario le dice, están poniendo su palabra contra su propia vida. Piénsenlo. Están poniendo su palabra contra su propia vida. Ellos están aceptando, no vamos a ofrecer excusas, sino que si somos infieles a Dios, nuestra propia palabra nos va a acusar cuando Dios nos discipline.
Y aquí debemos recordar que el pacto no es entre el pueblo y Josué, aquí el pacto es entre Dios e Israel. Josué solo es un mediador acá. Y por eso Josué le dice que si sus palabras son verdaderas, lo que ellos tienen que hacer es quitar los ídolos de sus corazones. Si vamos a servir a un Dios santo, no podemos servirle con un corazón dividido. Lee conmigo, por favor, el versículo 23. Ahora pues le dijo Josué: quiten los dioses extranjeros que están en medio de ustedes e inclinen su corazón al Señor Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: al Señor nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. Thomas Brooks, el puritano, dice: oh cristianos, deben prestar atención tanto a sus necesidades espirituales como a las bendiciones espirituales que disfrutan. Deben cuidar no solo de lo que reciben, sino también de cómo viven y de cómo gastan sus vidas. Deben mirar hacia adelante pensando en lo que deben llegar a ser y también mirar atrás reconociendo lo que son ahora. Y termina él diciendo: la realidad es esta. Un cristiano nunca crecerá en santidad si solo se enfoca en la poca santidad que ya tiene y nunca se detiene a ver cuánto todavía le falta por crecer. ¿Has sido animado a servir a Dios durante toda esta serie? ¿Ha Dios tratado con tu corazón diciéndote: tienes que servirme? Padres de familia han sido retados a llevar sus familias a servir a Dios. Gloria a Dios, pero no es suficiente. No es suficiente. Porque servimos a un Dios santo, debemos despojarnos de la idolatría y del pecado en nuestro corazón y debemos volvernos de corazón a Él para que nuestro servicio le sea agradable. Debemos rendir nuestro corazón a Él para que nuestro servicio le sea agradable. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 12:1. Por tanto, hermanos, por las misericordias de Dios les ruego que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo y santo, aceptable o agradable a Dios, lo cual es el culto racional de ustedes o el servicio que ustedes dan a Dios. Los israelitas habían dicho: sí, serviremos al Señor, pero todavía había ídolos entre ellos. Había lealtades divididas. Su corazón estaba fragmentado y Dios no acepta el servicio de un corazón fragmentado. Él acusa al pueblo que pueden honrarlo con sus labios, pero que sus corazones están lejos de Él. Por eso Josué les recuerda que ellos han sido una novia infiel para un novio fiel y que lo que ahora tienen que hacer, les dice: quiten los ídolos que están, no que estarán, que están en medio de ustedes ahorita. Quítenselos y vuélvanse de todo corazón al Señor. Hermanos, ¿y qué hacen ellos nuevamente? Son como Pedro. Sí, Señor, si tengo que dar mi vida por ti hasta la muerte, voy a dar la vida por ti, Señor. Unas horas después, negando al Señor 3 veces. Así le responde el pueblo de Israel en el versículo 24. Mira cómo dice, léelo conmigo nuevamente, el versículo 24. Y pueblo le respondió a Josué: al Señor nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. Al escuchar la respuesta del pueblo, Josué como mediador ratifica el pacto entre Dios e Israel. Y lee conmigo el versículo 25 al 27, por favor. Entonces Josué hizo un pacto con el pueblo aquel día y les impuso estatutos y ordenanzas en Siquem. Y Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios y tomó una gran piedra y la coló debajo de la encina, que es un árbol que estaba junto al santuario del Señor. Y Josué dijo a todo el pueblo: esta piedra servirá de testigo contra nosotros, porque ella ha oído todas las palabras que Dios ha hablado con nosotros. Será pues también testigo contra ustedes, para que no nieguen a su Dios. Esto es el tercer punto, hermanos, del sermón de esta mañana. Nosotros servimos a Dios en un pacto en el cual Él ha hecho con nosotros. Josué dice que escribió estas palabras en el libro de la ley y que le dio los estatutos y los mandamientos que Dios tenía para ellos. Y luego tomó una piedra y la puso cerca de un árbol, cerca del santuario. Y el pacto se cierra con una práctica que era común en la ratificación de los tratados entre reyes. Codifica los términos del pacto y los escribe en el libro de la ley de Dios, sus mandamientos y estatutos, y ocupa la piedra como un tipo de testigo legal.
Entonces lo que está simbolizando esa piedra es como un testigo legal, como un fiscal contra Israel en el futuro. Si es que Israel negaba a su Dios y se volvía para servir a sus dioses, esa piedra les iba a recordar lo que ellos habían dicho al Señor ese día. Y eso debía recordarles a Israel que su relación con Dios era una relación especial. Que de entre todos los pueblos de la tierra, Dios los había escogido a ellos. No porque lo merecieran, porque Dios es bueno. Todo el que entra en pacto con Dios no entra porque se lo merezca, porque se lo ha ganado, porque, mira, Señor, ¿quién soy? O sea, ¿qué más querés si deberías entrar en pacto conmigo? No, hermanos. Todo el que está en pacto con Cristo debe pensar, wow, qué relación tan especial, que de entre de los millones de personas que hay en la tierra, el Señor por Jesucristo entró en pacto conmigo. Y por eso, porque es un Dios santo que entra en pacto con el pueblo, porque los hace su especial tesoro, porque pone un testigo en esa piedra, porque el pacto no es algo privado, es algo público, ellos debían servir al Señor con un corazón puro. Ahora, hermanos, esto me lleva, ¿verdad? Ahí termina la historia. Vamos a irnos un poquito, en unos minutos, a Jueces. Pero lo que dice luego el versículo 28 es que se ratifica el pacto y luego son enviados cada uno a su heredad. Pero ¿sabes qué, hermano? Si nos quedamos ahí, parecería como, ¡hey, qué bueno! Le prometieron a Dios, se ratificó el pacto. El problema es lo que viene después. Ese es el cuarto punto del sermón, hermanos. La realidad que necesitamos un nuevo corazón. ¿Te acuerdas que te dije lo de mi hija que me prometió que nunca más me iba a mentir? Esa misma semana, creo que fue un sábado esto, habían hecho un gran desorden en la casa de juguetes. Y les digo, bueno, ordenen, ordenen, o sea, hasta que ordenen vamos a comer, vea, y si no aguantan hambre. Pero les dije, tienen que ordenar todo. Entonces, la hija que nunca más me iba a mentir, se acuesta en el sofá y me dice, papá, es que estoy cansado. Es que tengo demasiado sueño, es que de verdad, papá, hay mucho el cansancio, ¿verdad? Y los que la conocen, es un poco expresiva ella cuando quiere conseguir algo. Y vine yo y le dije, bueno, ok, está bien. Si no quieres arreglar, andate a tu cuarto y dormís, le dije yo. Pero después de dormir, aquí va a seguir el desorden y lo tenés que arreglar. O sea, de que vas a arreglar, vas a arreglar. Y me dijo, ok, voy a subir a dormir ahorita. Como estás muy cansada, sube a tu cuarto y duerme. A los 5 minutos, hermano, bajó nuevamente. Venía para abajo. Yo le pregunté qué pasó, no, que tenías mucho sueño y que necesitabas dormir mucho. ¿Y saben qué me respondió mi hijo? No, papá, es que no tenía sueño, solo quería subir a orar un ratito, papá. La misma semana que me había dicho, nunca más te voy a volver a mentir, me estaba mintiendo para no ordenar sus juguetes. Y ¿sabes algo? Mi corazón y tu corazón son como el de ella. Y ¿sabes algo? Ese era el corazón de Israel también. Leamos el versículo 28. Entonces Josué despidió al pueblo, cada uno a su heredad. Y aquí hay una conexión con el libro de Jueces. Quiero pedirte que te vayas conmigo al libro de Jueces, capítulo 2. Y nos vamos a ir hasta el versículo 6. Y mira que hay una conexión muy importante porque se acaba de ratificar el pacto, pero luego el escritor de Jueces toma esto, o sea, se jala desde el capítulo 24 de Josué y lo mueve a Jueces 2. Y mira cómo dice, después que Josué despidió al pueblo, está la conexión para que el Espíritu Santo quiere que veamos esta conexión de que acaban de ratificar el pacto y después de que Josué despidió al pueblo, los israelitas fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. El pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Y Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Y lo sepultaron en el territorio de su heredad, en Timnat Será, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y también toda aquella generación fue reunida a sus padres. Y se levantó otra generación después de ellos, que no conocían al Señor ni la obra que Él había hecho por ellos. El apóstol Pablo dice en el Nuevo Testamento que la historia de Israel se nos entregó a los creyentes del Nuevo Pacto para que nosotros aprendamos de ellos, para que no pequemos contra Dios. La historia de Israel, hermanos, es la historia de cada uno de nosotros.
Personas que somos ligeros con nuestros labios a decirle al Señor, te voy a servir, pero que no entendemos o no tenemos claridad del Dios al que le estamos sirviendo. Y como ellos le decimos, Señor, te voy a servir, pero como mi hija 3 días después, estoy ofendiendo a Dios con mi pecado. ¿Qué pasó? Israel, visto como nación, como pueblo de Dios, se olvidó del pacto. Se olvidaron de la piedra que Josué había puesto. Olvidaron los estatutos y los mandamientos que estaban en el libro de la ley de Dios. ¿Qué pasó? ¿Sabes qué es lo que pasó? Lo mismo que le pasa a mi hija Luciana, lo mismo que me pasa a mí, lo mismo que te pasa a ti. Nuestras intenciones no son suficientes. No nos alcanzan. No nos da el suficiente. Necesitamos un nuevo corazón y el poder de Dios. ¿Sabes por qué Josué les dijo en el versículo 29, no van a poder servir a Dios? Porque Josué había visto la inclinación de ese pueblo. Había visto cómo Israel se inclinaba a servir a los ídolos. Él sabía que Dios es santo, que Él es fiel, que Él es inmutable, pero Israel era un pueblo idólatra, infiel e inconstante en todos sus caminos. Las buenas intenciones no eran suficientes. Ellos necesitaban ayuda divina. Ellos tenían que decir, sí, serviremos al Señor, pero tenían que decir, solo si el Señor nos ayuda, vamos a poder servirle bien. Tenían que haberse tomado por lo menos una noche de ir a su casa y meditar. Vamos a servir a un Dios santo, no podemos ser tan ligeros con nuestras palabras. Dios, si tú nos ayudas, te vamos a servir. Si tú nos limpias, te vamos a servir. Si tú nos santificas, te vamos a servir. Y eso, amada iglesia, es la buena noticia del Evangelio. Que Dios nos ha ayudado para poder servirle. Que Dios nos ha ayudado para que le podamos dar un corazón santo y limpio. Fíjate que Dios no mandó su ayuda desde los cielos. Ahí te va la ayuda desde los cielos. Sino que se acercó a nosotros y se hizo hombre para dar el servicio santo que ni Israel ni nosotros le podemos dar a Dios. Esa es la primera ayuda que nosotros necesitábamos. Dios se hizo hombre en Jesucristo para servir con la fidelidad y la entereza de corazón con la que Israel jamás sirvió. Y por eso Jesucristo, no Israel, es el verdadero siervo fiel de Dios. El verdadero siervo obediente, el único que le pudo decir a Dios, yo sirvo al Padre perfectamente, sin dobleza en mi corazón. En Isaías 42:1, cuando se nos habla de Jesucristo, el siervo fiel, se nos dice, este es mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. Es decir, que el servicio de Cristo a Dios era agradable al Padre, contrario al que nosotros le damos. Y dice, he puesto mi espíritu sobre él y él traerá justicia a las naciones. Y por ser un siervo fiel, un siervo que obedeció perfectamente, él es el único sacrificio perfecto y santo para pagar, amada iglesia, por nuestro servicio infiel a Dios. Porque nosotros muchas veces hemos servido a Dios con infidelidad en nuestros corazones, con pecado en nuestro servicio. Pero Cristo pagó por ese servicio infiel. Y Cristo es el siervo fiel. Cada uno de nosotros, más de alguna vez, no te estoy diciendo que siempre, pero más de alguna vez hemos servido a Dios con idolatría en nuestros corazones, con lealtades divididas, con una fidelidad fragmentada. Pero ¿sabes algo? Fue por siervos infieles como tú y yo que Cristo vino a morir. Y esa es la buena noticia del Evangelio. Por eso, si tú has servido infielmente a Dios, si tú estás sirviendo a Dios con pecado en tu vida, si tú estás sirviendo a Dios con idolatría, y quizás nadie lo sabe, solo tú lo sabes, Dios y tú. Los pastores no podemos ver toda la vida de todas las personas. Tu líder no puede verlo. O quizás también esto es para ti. Si en sermones pasados tú te animaste a servir, quieres servir, pero solo habías pensado en servir sin considerar la santidad de Dios. Déjame decirte algo, Cristo ha provisto ayuda para cambiar tu servicio, porque la oferta del Evangelio es una transformación del corazón. Por su sacrificio, hoy tú puedes arrepentirte de tu servicio ligero, de tu servicio superficial, de tu servicio solamente con lo que haces con tus manos, pero un corazón alejado de Él. Por lo que Cristo ha hecho, hoy le puedes decir a Dios, Dios, perdóname por este servicio superficial que te he dado tantas veces sin considerar al Dios santo que tú eres.
Y por su sacrificio hermoso que supera nuestra maldad, tus pecados son perdonados. Y Él es el que te puede ayudar a inclinar tu corazón a Dios. Él es el que te puede limpiar de tus ídolos para que tu servicio sea agradable. Josué hizo un pacto con Israel, el cual ellos no cumplieron, y por eso fueron disciplinados duramente por el Señor. Duramente disciplinados. Pero Cristo vino a inaugurar un nuevo pacto, uno mejor, donde Él ya cumplió la obediencia y el servicio santo que el Padre requiere. Y amada iglesia, por su servicio santo y por su sacrificio, si tú hoy te arrepientes de todo corazón por tu servicio superficial, Dios te perdona y Dios no se va a volver contra ti, sino que te va a limpiar. Eso es lo que Él pide de nosotros esta mañana. Y si confías en el servicio de Jesús, que es tu servicio que te representa ante Dios, y te arrepientes de tu pecado, si pides que incline tu corazón hacia Él, hoy recibirás ese favor del Señor. Eso es lo que tú y yo necesitamos para servirle a Dios. Por lo tanto, arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a Cristo de todo corazón. Y esto, mis hermanos, me lleva a las aplicaciones del sermón de esta mañana. ¿Qué hacemos con lo que hemos visto? ¿Qué hacemos con esa historia de Israel infiel? ¿Qué hacemos con nuestra propia infidelidad cuando le servimos a Dios? ¿Qué hacemos con la obediencia y el servicio perfecto de Cristo que me representa ante el Padre? ¿Qué hago con un corazón donde yo digo, Dios, te quiero servir, pero al mismo tiempo soy consciente y reconozco el pecado en mi vida y reconozco la idolatría de mi corazón? ¿Qué hacemos esta mañana con todo esto que hemos visto? Bueno, lo primero que debes hacer es examinar si tu servicio o tus deseos de servir a Dios son demasiado superficiales porque no has entendido al Dios Santo que estás sirviendo. Eso es lo primero que debemos hacer. Israel fue ligero, hermanos. Sí, vamos a servir, sí, lo vamos a hacer. Ok, ¿por qué no nos tomamos esta semana, unos días, y en silencio le decimos al Señor, examina mi corazón, mírame, mira si hay en mí camino de maldad. Mira, Señor, si cada vez que yo te voy a servir, lo que estoy presentando delante de ti con mi corazón es una lealtad dividida. Porque quizás amo más a mi esposo, a mi esposa o a mis hijos que a ti, Señor. Porque quizás mi corazón está tan fuertemente atraído por las posesiones materiales. Quizás estoy tan obsesionado con este mundo y el placer, Señor, que ese es el tipo de servicio que te voy a dar. Y quizás con mis manos te sirvo, con mi boca te canto, con mis pies voy a donde tú me mandas, pero mi corazón no está puro delante de ti, Señor. Examíname. Te pregunto, amada iglesia, ¿quieres hacer cosas para Dios y rendirle tu corazón? ¿Quieres hacer cosas para Dios sin quitar los ídolos de tu corazón, amada iglesia? ¿Has sido confrontado con la idolatría, con el pecado en tu vida esta mañana por el Espíritu Santo y aún así, viendo tu corazón, quieres seguir sirviendo a Dios sin rendirle tu corazón a Él? No podemos darle a Dios un servicio superficial, manchado por el pecado, manchado por la idolatría de nuestros corazones. Hermanos, queremos servir a Dios, pero la idolatría de nuestras vidas se ve en nuestras decisiones, en nuestras prioridades, en nuestras conversaciones, en la manera en que vivimos. Ahí se mira si verdaderamente Cristo es el Señor de nuestras vidas. Y en esta serie Dios nos ha llamado a servirle y gloria a Dios si Él ha despertado en ti el deseo de servirle. Pero hermano, tranquilos. Primero vamos a Cristo para que quite nuestros ídolos, para que arregle nuestro corazón dividido. No podemos servir a Dios si nuestra familia, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestro trabajo compiten con Dios en nuestros corazones. No podemos servir a Dios si el trabajo, nuestros proyectos personales, nuestras ambiciones materiales compiten con Dios en nuestros corazones. No podemos servir a Dios si nuestra imagen, nuestra fama, nuestra reputación compite con Dios en nuestros corazones. No podemos servir a Dios si la idolatría en nuestro corazón nos lleva a pecar, a fallarle a Dios constantemente, a entregarnos al pecado y no a rendirnos al Señor. No podemos servir a Dios de esta manera. Y si tú sientes el peso de tu pecado y la idolatría en tu corazón, gloria a Dios por eso.
Eso es bueno para ti esta mañana, porque el Evangelio quita ese peso de nuestros hombros, porque nosotros estamos en una mejor posición que Israel. Mira lo que dice Ezequiel 36, 25 al 26. A diferencia de Israel, mira nuestra realidad. Cuando habla del nuevo pacto, dice Dios, entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Si tú estás en Cristo, escúchame. El llamado a tu vida no es que digas como Israel, al Señor nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. No, eso es moralismo. Eso es moralismo. El llamado a Dios a tu vida es que tú confíes que el Señor ha limpiado los ídolos de tu corazón y que te ha dado un nuevo corazón. Que confíes que por su Espíritu y su poder morando en ti, tú puedes dar un servicio santo, puro y agradable al Señor. Que confíes que si hoy te arrepientes de tus pecados y de tu idolatría, por la bondad y la misericordia del Señor, Él va a limpiar tu corazón para que le puedas servir. Tú no puedes limpiar tu corazón para servir a Dios. Dios lo puede limpiar en ti. Y esa es la esperanza del Evangelio. Eso cambia completamente la manera en que vemos el llamado a servir a Dios, porque ya no se trata de que tú produzcas tu servicio aceptable a Dios en tus propias fuerzas, sino que vivas tu servicio a la luz de lo que ahora tú eres en Jesucristo. Ese es el llamado a Dios a tu vida. Dios no solo te dice sirve, Dios te capacita para servir. Dios no solo te dice quita tus ídolos, dice yo te he limpiado de ellos. Dios no solo te dice inclina tu corazón, Dios dice te he dado un nuevo corazón para que me puedas servir. Entonces la pregunta cambia, ya no es ¿puedo servir al Señor? La pregunta es ¿voy a servir al Señor a partir de la obra que Él ha hecho en mi vida? Y eso es lo que tú necesitas esta mañana. El mensaje del Evangelio para tu vida. ¿Y sabes por qué? A partir de lo que Dios ha hecho en tu vida, porque tú puedes tener un nuevo corazón y vivir como si no lo tuvieras. Tú puedes haber sido transformado y aún seguir tolerando ídolos en tu vida. Tú puedes tener al Espíritu Santo y aún así resistirse a su llamado en áreas específicas de tu corazón. Por eso el llamado para ti como creyente es no vivas una vida superficial cuando en Cristo se te ha dado todo lo necesario para que tú sirvas a Dios con un corazón puro. Ese es el llamado del Evangelio esta mañana a tu vida. No te conformes con un servicio infiel cuando Cristo dio todo por ti. No toleres los ídolos ni el pecado en tu vida cuando Dios ya los limpió de tu corazón. Rinde esas áreas que uno ha rendido. Entrega esas decisiones en las cuales sigues dando. Somete esas lealtades de tu corazón al amor a Jesucristo. Y no lo hagas desde la culpa. Hazlo desde la visión completa de Cristo en tu vida, de lo que Él ya hizo en ti. Porque Cristo no murió para que tú sigas viviendo para tus ídolos. Cristo murió para que tú vivas para Él. Eso es lo que nos dice 2 Corintios 5, 14 al 15. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven... ¿Por qué murió Cristo? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para ¿quién? Para aquel que murió y resucitó por ellos. Y esto, iglesia, son las implicaciones del cierre de esta serie. Porque si tú no rindes tu corazón al Señor, tu casa no va a servir al Señor. Si tú toleras a ídolos, tu familia va a aprender a tolerarlos también. Pero si tú vives una vida rendida a Cristo, si tú te arrepientes, si tú luchas en la gracia contra el pecado, si tú priorizas a Dios por el nuevo corazón que te ha sido dado, eso va a ser un testimonio visible como la piedra de Josué. Y otros van a aprender a servir al Señor como tú lo estás haciendo por la gracia y la misericordia de Dios. Y poco a poco vamos a poder decir con Josué, por gracia y misericordia del Señor, yo y mi casa serviremos al Señor. Quiero cerrar con una cita de John Angel James. Él dice, no puedes ser demasiado activo en cuanto a tus propios esfuerzos. No puedes depender demasiado en cuanto a la gracia divina. Haz todo como si Dios no hiciera nada. Es decir, esfuérzate en lo que te corresponde a ti. Depende de Dios como si Él lo hiciera todo. Hoy limpia tu corazón.
Tú tienes que ir a Cristo, tú tienes que orar, tú tienes que leer la palabra. No lo va a hacer Cristo por ti, Él lo va a hacer en ti, pero tú tienes que hacerlo. Pero la gracia no la has ganado, la gracia te la ha dado el Señor. Entonces, que el Señor nos instruya para que podamos decir: yo y mi casa serviremos al Señor. Vamos a orar esta mañana. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, porque estamos en una posición infinitamente mejor que Israel. Porque en Cristo nosotros estamos en un nuevo y mejor pacto, donde nuestros corazones han sido transformados, donde nuestras almas han sido limpiadas de los ídolos, donde Cristo murió y resucitó para que ahora nosotros le sirvamos a Él. Gracias, Jesús, porque fue en tu sangre y en tu carne que se inauguró este nuevo pacto. Y ha sido por tu gracia y tu misericordia que lo hemos recibido. A ti sea la gloria, Señor. Bendito seas por los siglos de los siglos. Pero hoy tenemos que pedirte perdón, Señor, porque no hemos servido a la luz de lo que ya somos en ti.